Damos un saludo muy especial y bienvenidos y bienvenidas todos a un nuevo episodio de Voces que Educan hacia las Semillas de la Libertad. Este podcast es un espacio donde exploraremos cómo los pueblos de América Latina transforman su realidad a través de la lucha social y la pedagogía. Nos acompañan las maestrantes Natalia Romero, Angélica Galvis y quienes habla Maribel Valencia. Y un invitado muy especial, el señor Roberto Benjumea, un campesino quien sufrió la pérdida de sus tierras. En este podcast hablaremos de uno de los movimientos sociales más potentes del continente, el movimiento de los trabajadores rurales sin tierra del Brasil. Un movimiento que no solo luchaba por la tierra, sino por algo más profundo, una educación popular, emancipadora y crítica, que transforma vidas y comunidades. Para ello, la compañera Angélica nos comentará aspectos relevantes de este movimiento. Adelante, Angélica, bienvenida. Muchas gracias, Maribel. Claro que sí. El movimiento Sin Tierra nació en los años 80, en pleno contexto de la dictadura y desigualdad en el Brasil. Desde ese entonces ha encabezado una de las luchas por la transformación agraria más importante del mundo. Pero el movimiento Sin Tierra no solo exige tierra para quien la trabaja, también promueve una transformación social profunda y ahí entra la educación. Según la educadora Rosy Calder, en el año 2004, el Movimiento Sin Tierra ha creado una pedagogía del movimiento social, donde la educación se convierte en herramienta de lucha, organización y conciencia. Hablamos de escuelas construidas por las comunidades en asentamientos donde se promueve la participación, la reflexión crítica y la identidad campesina. El movimiento Sin Tierra en la educación popular, especialmente en el pensamiento de Paulo Freire, su enfoque busca formar personas comprometidas con la justicia social y la soberanía alimentaria. Uno de los logros más conocidos en la creación del 2000 son las escuelas rurales en todo Brasil. Muchas son gestionadas colectivamente, promoviendo un currículo que representa las realidades del campo. También se destaca la Escuela Nacional Flores Fernández en Sao Paulo, un centro de formación política para militantes de un movimiento social de toda América Latina, y el PRONERA, un programa en alianza con universidades públicas, ha sido clave en la formación de docentes rurales con un enfoque crítico. Ahora sí, usted, docente Natalia, Maribel, ¿nos puede complementar esta información? Claro que sí. Bueno, teniendo en cuenta lo que nos ha comentado la compañera Angélica, en el movimiento de los trabajadores rurales sin tierra, la educación es mucho más que un derecho. ¿Por qué? Porque es una herramienta de lucha, de resistencia y de construcción de autonomía. Esta visión entonces vemos que se fundamenta en el principio de que el acceso a la tierra puede estar desligado al acceso al conocimiento. Y la transformación en las condiciones de vida debe ir acompañada por un proceso de concientización profunda de las comunidades que permitan que cada persona comprenda las causas estructurales de la desigualdad y organizarse entre todos para poderlas superar juntos. Este movimiento, para él educar no es solamente enseñar a leer y escribir, obviamente trasciende, significa formar sujetos críticos, reflexivos y activos, comprometidos con su territorio, su comunidad y la construcción de un proyecto colectivo de una sociedad. Entonces, en este sentido, la educación se convierte en un acto político, una práctica transformadora que permite a estos campesinos recuperar su voz, recuperar su identidad y obviamente la capacidad de acción frente a un sistema que históricamente a través de décadas pues los ha marginado.
A diferencia de los modelos tradicionales que muchas veces reproducen la dominación lógica, en la pedagogía de este movimiento Sin Tierra se inspira en esa educación popular, como nos decía Angélica, de Paulo Freire, especialmente en esos planteamientos que la escuela no está separada de los territorios ni de la lucha. La educación no se impone desde arriba, sino que vemos que se construye desde el diálogo, desde la experiencia y desde la participación. Permitiendo que la escuela sea un espacio abierto, que hayan cocinas comunitarias, asambleas, espacios de trabajo colectivo. Cada momento de la vida cotidiana se convierte en una oportunidad para aprender, para reflexionar y para construir conocimiento. Entonces, en ese orden de ideas, y teniendo en cuenta esos postulados, hablemos un poco cómo esta filosofía ha inspirado el pensamiento crítico de movimientos sociales en nuestro país Colombia, en defensa del territorio para construir una soberanía. Y no cabe duda que el conflicto armado, la concentración de tierras y el desplazamiento forzado, pues nos han creado un contexto en el que la lucha por la tierra es un eje central del movimiento campesino, de tal manera que esta influencia del movimiento Sin Tierra ha sido una ideología pacífica de pedagogía popular que ha motivado movimientos como la Marcha Patriótica, intercambio de experiencias entre jóvenes líderes sobre el agro entre colombianos y brasileños. Muchas gracias, Maribel, por el aporte tan significativo que le das pues a esta marcha, a este movimiento que surge a lo largo de la historia y más en nuestro país, en Colombia. Para entender mejor la dimensión humana de esta lucha de nuestro tricolor, vamos a escuchar el testimonio de una familia que vivió el despojo de sus tierras y el desplazamiento forzado. Una historia que nos muestra cómo la educación y la organización pueden reconstruir lo que la violencia quiso destruir. Nos acompaña el señor Roberto Benjumea, integrante de una familia campesina desplazada, a quienes le realizaremos unas preguntas y él compartirá su experiencia y aquellas memorias. Buenas tardes, don Roberto, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes, muy bien. ¿Cómo ha estado? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, después de escuchar los relatos de nuestras compañeras y de lo que hemos hablado del movimiento Sin Tierras, nos gustaría pues que usted nos compartiera un poco de su experiencia. ¿Cómo fue esa experiencia para usted perder su tierra? No, pues la experiencia es que usted sabe que cuando hay grupos de un lado o del otro, muchas veces uno por palabras maldichas, o porque no cae bien, o porque usted no colabora, entonces ¿qué hacen? Si usted no se va, lo matamos, o matamos la familia. Entonces ¿qué hace uno? Le toca, como el dicho, salir hasta con lo que tiene puesto y lo otro que se pierda. La tierrita que teníamos, pues esa tierrita prácticamente me tocó casi que regalarla para poder nosotros salirnos de por allá. Y fue muy duro, pues eso, lógico, salir con su familia. Eso es lógico, porque uno a veces le toca hasta salir así. ¿Y sabían para dónde iban o tenían no? Simplemente pues, menos mal que teníamos amigos y hasta un hermano de ella también vive por este lado. Nos tocó venirnos así, recíbanos. ¿Y recibieron de pronto alguna ayuda del gobierno? No, nada, pues no, eso no se comunicó por ningún lado, porque la verdad eso fue como en el 2003, 2004, algo así. Claro, entonces, ya hace bastante tiempo. Eso uno no lo comunica y ya usted va con el tiempo, ya no le creen porque la verdad. No, pero ¿cómo así que viene a estas alturas usted a informarnos esto? Entonces uno, la verdad, está más bien quieto. Bueno, lo cuentan. ¿Cómo ha sido o cómo fue el acceso a la educación en ese nuevo proceso de ustedes pues regresar? Ahí lo ponen a uno con los hijos medio loco porque no saben dónde ubicarlos. Entonces. O sea, no tenían pues como... Y cuando usted llegó a esta tierra, ¿conoció a algunas personas que también habían sido víctimas del desplazamiento forzado o habían perdido sus tierras? ¿Qué le digo yo?
Eso, personas siempre habían varias en esa entonces de desplazamiento, pero entonces uno se va por un lado, el otro para el otro, y uno ya de esas personas no se vuelve a dar cuenta. O sea, al principio sí hubo como un asentamiento del movimiento sin tierra, ¿cierto? Que eran como los que habían perdido sus tierras, ya luego cada uno pues, ¿cierto? Por cuestiones de la vida tiene que coger sus rumbos. Así es. No sé, como de la época en que usted perdió, tuvo que vivir esa experiencia tan maluca para su familia, ahora, ¿cómo cree que ha sido ese cambio? ¿Si ha evolucionado o se presentaba más antes el desplazamiento o más ahora? ¿Cómo lo ve usted desde su punto de vista? En un tiempo fue también igual que como estamos ahorita. Volvimos, retrocedimos. Sí, volvimos a la misma de antes, porque la verdad, en una época en que estuvo Uribe, que fue el que puso la cosa un poquito más tranquila. Ahorita la cosa se puso antes como que peor que antes. Entonces es lo que de verdad, pues ahorita estamos viviendo una violencia que, como le digo yo, eso, muchos grupos de un lado y del otro, ahí, mejor dicho, el campesino, ahí estamos jodidos. Sí, vuelve otra vez esas intranquilidad, porque la verdad uno no va a estar tranquilo ya en el campo. En cualquier momento puede pasar que tengan otra vez que cierto. Es una experiencia que no, pues que a la que estamos muy a la realidad y muy a la expectativa de que va a pasar, ¿cierto? Y más con estos grupos. Y eso ahorita ya está muy difícil la situación. Listo, don Roberto, muchas gracias por habernos contado su experiencia. De verdad que es muy importante para nosotros pues saber desde su punto de vista que lo vivió, cómo ha sido ese cambio y cómo estos movimientos sin tierra han ayudado de una u otra forma a que las comunidades o las personas que han perdido su tierra vuelvan a fortalecerse. Muchas gracias por haber estado con nosotros, lo esperamos en un próximo, ojalá sea nuestro invitado en una próxima actividad y en un nuevo podcast, y muchas gracias. No, a usted también, muchas gracias por tu amabilidad. Gracias. Maribel y Angélica, muchas gracias por haber participado en este tema tan importante, movimientos sin tierra en nuestro país Colombia. A la audiencia, gracias por escuchar nuestro podcast Voces que Educan hacia la Semilla de la Libertad. Y al señor Roberto Moinjumea, muchas gracias por habernos permitido poder conocer un poco de su historia y de sus memorias. Feliz día para todos. Nos vemos en un nuevo capítulo.